Estamos con Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio. Sí. Vamos a hablar un poco también de lo que está pasando en la Sí, oposición. pero quería preguntar por lo de Daddy, porque Alberto Fernández dijo también barbaridades de Uruguay, pero parece que pega más lo que dice Daddy Brieva, ¿no? Mira, lo primero es, yo sé que los uruguayos, entre las pocas costumbres malas que tienen, las de mirar mucho la televisión argentina. Aprovecho para disculparme y para decir que esto nos avergüenza y obviamente no es lo que piensa la mayoría de la Argentina. Yo creo que es un fenómeno interesante igual, porque el problema con el peronismo, con los dirigentes peronistas, o de gente como Daddy, que es un buen ejemplo de lo que hicieron en el ámbito cultural, que es intentar comprar a todo el mundo y comprar a muchos, van y hacen afuera lo mismo que hacen acá. Porque lo de Daddy acá, todos los días hace una declaración de esa y está lleno de Daddy Brieva que hacen. Ahora, vos vas a un país razonable, como es Uruguay, un país que tiene un sistema político razonable, más liberal, más socialdemócrata, pero gente razonable, y lo que dicen, todo el mundo se da cuenta que es una barbaridad lo que dicen. Bueno, acá nos hemos acostumbrado a sufrir a los Daddy Brieva de la vida durante décadas, y sin escándalo, y me parece que no da más. Más contradictorio, ¿no? Dice que los uruguayos no vienen acá al teatro y él va a hacer el show de teatro de Uruguay. En fin, es Daddy Brieva. Pero aparte esta idea, ¿no?, de que muerde la mano que le da de comer. Nosotros no le damos de comer a nadie. Nosotros tenemos un país que produce alimentos para 300 millones, donde hay gente que tiene serias dificultades para alimentarse. Y la verdad que deberíamos tener primero un poco de autocrítica y un deseo de mejorar eso y un buen diagnóstico de por qué llegamos hasta acá. Porque una parte chiquita, pero una parte importante también del motivo por el que estamos acá, es que el sector cultural, una parte importante del sector cultural, se dejó comprar como se dejó comprar Daddy Brieva. Hablemos de la campaña, Fernando. Hay mucha gente, incluso dentro de Juntos por el Cambio, que dicen se están matando Bullrich y Larreta y eso genera mucho daño para después del 13. Yo escucho mucho ese comentario. Parece que la gente no está de acuerdo, porque cuando vos seguís las elecciones que hubo, y hubo casi todas elecciones en provincias dominadas por el peronismo, casi todas las elecciones en provincias que gobernaba el peronismo. Lo que hoy observás, hoy lo publica muy bien el análisis Alfonso Pratgay, lo que observás que nosotros subimos con respecto a las del 2019 un 15 puntos y que ellos bajaron 15 puntos. Entonces, yo no veo que Juntos por el Cambio esté perdiendo competitividad, ni mucho menos. Y me parece que los argentinos nos tenemos que habituar al debate interno. Yo escuchaba hasta ahora permanentemente la crítica de que todas las candidaturas se deciden en una mesa de dirigentes, una crítica que se hacía. Bueno, ahora no, ahora la gente va a poder elegir entre dos propuestas que al final del camino conducen a países parecidos, que son las propuestas de Patricia y de Horacio, dos vías diferentes sobre cómo se llega ahí. Y ahí hay una diferencia muy fuerte. Y también escuchaba decir, ¿para qué están las pasos si nunca hay internas, si no hay dos candidatos? Bueno, ahora hay dos candidatos. Entonces yo creo que los argentinos, de alguna manera, esto es un paso adelante. El PRO fue pensado originariamente como un partido para llevar a Macri a la presidencia. Era un partido democrático, republicano, pero con un liderazgo casi impuesto. Ahora no es más así. Y esto es un mérito también de Mauricio, que ha permitido lo que no han permitido del lado populista, porque Perón no tuvo heredero, Cristina Kirchner no tiene heredero, la única heredera fue Cristina porque era la esposa de Néstor. Acá tenés por lo menos dos candidatos competitivos, el radicalismo tiene muy buenos dirigentes, y es una demostración de que ha habido un liderazgo que ha permitido este crecimiento. En esas elecciones... Si hay una crisis, es una crisis de crecimiento, una crisis para ir para mejor, ¿no? Pero las declaraciones fueron escalando, ¿no? Sí, ahí yo te doy la razón, y me incluyo. Ahora, es cierto también que nosotros tenemos un modo parecido de discutir al que tenemos un modo argentino de discutir, digo, porque después, en tu casa, después que comen el asado y se ponen a discutir política, no es que discuten como lords ingleses, no dice discuten my lady. Bueno, es una casa rara la tuya. En general los argentinos somos muy pasionales, pero bueno, y a veces nos vamos la dirigencia tiene otra Mirá la foto de responsabilidad. Sí, está bien, mirá la foto del domingo. Eso es muy... Gana Nacho Torres, un chico que hace pocos años llegó, compartíamos un piso en el que en 100 metros cuadrados, la casta, hay 4 diputados. En 100 metros cuadrados, 4 diputados con sus equipos. El más chiquito se lo dimos a Nachito, que recién llegaba. Bueno, Nachito fue senador, ahora es gobernador de la provincia, y dio su discurso con Larreta de un lado, con Patricia del otro. Está bien. Bueno, vamos a estar juntos, que la gente se quede tranquila, vamos a polemizar y polemizar fuerte, porque es bueno que la gente sepa cuál es la diferencia para que pueda votar según la diferencia. La Argentina de los liderazgos únicos, los liderazgos de los dictadores militares y de los líderes populistas únicos de la verticalidad, no le fue bien. Nosotros no queremos eso.
Yo creo que lo que está diciendo Patricia es algo muy, muy claro. Nosotros hemos aprendido de una experiencia de gobierno. Y yo reivindico el gobierno de Cambiemos, creo que fue un muy buen gobierno y estoy dispuesto, lo discuto permanentemente. Yo no creo, como parecen creer algunos, que fue un fracaso, de ninguna manera. Ahí le pegó a Rodríguez Larreta. No, bueno, me parece que, bueno, sí, son diferencias que tenemos, porque si vos tenés un diagnóstico, vas a aplicar un tratamiento. Si tienes otro diagnóstico, aplicas otro tratamiento. Mi diagnóstico es que fue un gobierno que tuvo sectores en los cuales no se atrevió a hacer algunos cambios importantes y le erró porque los cambios en economía, en vez de hacerlos al principio, los hizo después. ¿Y eso no es un fracaso? Horacio no piensa eso. Horacio piensa que hay que crear más consenso, que nos faltó. Bueno, perfecto, son dos. Yo creo que lo que decía Patricia es que uno de los errores que se cometieron es no hacer un diagnóstico claro de cuál era la situación que se recibía. Entonces, cuando dice voy a sacar una foto del azar de los pacientes. Voy a entrar con una cámara de televisión. Bueno, voy a entrar con una cámara de televisión, lo que quiere decir, vamos a hacer claro qué es lo que recibimos. Parece que fue una metáfora, no literal. No, por supuesto, me parece lo que está diciendo, vamos a hacer un diagnóstico claro de frente a la gente, y lo estamos haciendo ya, porque no creemos ese otro error que se cometió fue un optimismo exagerado. La verdad es que para agarrar este país, el país que nos deja siempre el peronismo, en el 1999, en 2015, en 2019, hay que ser un optimista, porque un pesimista dice... Yo creo que lo más probable es que en las PASO se defina el futuro presidente de la Argentina. Lo más probable. La Argentina es un país... La política es imprevisible, en la Argentina es aún más imprevisible, pero la mayor chance va a ser que estas PASO decidan quién va a ser el presidente. Y por lo tanto, yo hago un llamado a la gente, primero a votar, y segundo a votar con racionalidad. Porque eso de que en las PASO voto cualquier cosa, porque después la arreglamos, ya vimos los efectos que tuvo en el 2019. Piénsenlo bien y voten con conciencia de que es un voto decisivo para el futuro del país. ¿Por qué está con Patricia Bullrich y no con Rodríguez Larreta? Porque creo que la Argentina, porque tengo un diagnóstico diferente de qué es lo que falló. Yo creo que la Argentina no falló por la búsqueda, porque no hubo búsqueda de diálogo y consenso. Todo el tiempo el gobierno de Cambiemos buscó eso con los gobernadores, se le dieron condiciones excepcionales que les permitieron reelegir y en realidad... ¿Le cuesta decir que ayudaron al peronismo? No, yo creo que tuvimos ingenuidad con respecto al peronismo, que muchos creyeron dentro de nuestro espacio que con las condiciones en las que habían estado, nosotros arrancamos con 18 provincias en rojo, terminamos con 6 provincias en rojo y casi todos los gobernadores tuvieron una abundancia de recursos que nunca habían tenido. Ahora, muchos creyeron que por eso esos gobernadores peronistas iban a jugar con nosotros en el 2019. Jugaron todos en contra, empezando por Schiaretti y siguiendo por todos los demás. Entonces, yo creo el diagnóstico que tengo es que lo que falló, creo que fue un buen gobierno, pero lo que falló fue que, primero, se tenía un escaso poder político, un diputado de cada 3, un senador cada 5, 5 gobernadores de 24, vamos a tener, con un poco de suerte, por lo menos 10 gobernadores provinciales, con un poco de suerte vamos a estar muy cerca de la mayoría en el Senado y vamos a estar muy bien en diputados, vamos a tener mayor poder político y lo que necesitamos es hacer cambios profundos y rápidos. Y eso no se hace gratis. El problema de la Argentina es que las corporaciones y las mafias se han enquistado y si vos querés hacer una reforma educativa, tenés en contra a Baradel. Si querés hacer una reforma sindical o laboral, tenés en contra a la CGT. Si querés cambiar la coparticipación, tenés a los gobernadores. Todo eso es el núcleo peronista. Y nos van a enfrentar, van a venir con las 14 toneladas de piedra. Y si nosotros no somos firmes y no tenemos coraje, nos van a pasar por arriba. Y creo que Patricia encarna un liderazgo razonable, preparada técnicamente con experiencia de gobierno y que tiene la firmeza y el coraje necesario para aplicar los cambios y para defenderlos. Gracias, Iglesias, por haber venido. Lo despedimos y vino con su libro La Grieta y lo cierra grietas. Si no, en la editorial me mata. No, lo vamos a leer y lo cierra grietas. Y después le vamos a hacer una devolución. Ahí está el libro. Y lo cierra grietas. Fernando Iglesias, diputado Juntos por el Cambio, pasó por Somos Buenos.